campaña de dar razón de los respaldos populares a un proyecto político. Entonces, Mónica Gordillo, protesta, rebelión y movilización, del 55 al 73, Maristela Vampa, podríamos decir, jugando con los títulos, esa movilización que plantea el texto de Mónica Gordillo va a cristalizar, va a concretarse o va a fructificar en el retorno de Perón al país, que era el objetivo de esas movilizaciones que plantea Mónica Gordillo, y ese retorno, es decir, las movilizaciones populares logran poner en jaque a esas dictaduras o esa dictadura que se llama la Revolución Argentina al punto de habilitar el retorno de Perón al país y habilitar el llamado a elecciones limpias, y de esas elecciones limpias emergerá finalmente un gobierno popular que intentará restaurar las coordenadas de lo que había sido el peronismo original de los años 45 y 50, pero eso va a resultar imposible. ¿Por qué? Porque el país otra vez cambió, porque la coyuntura política era completamente diferente y porque en los años de proscripción del peronismo se había ido generando un enfrentamiento dentro de lo que es el mismo movimiento nacional justicialista que lleva a agrios enfrentamientos al interior mismo del peronismo. Y enfrentamientos que se van a saldar no en el marco del debate político y de la democracia, sino que se van a saldar con un creciente nivel de violencia, y me anticipo desde ya, con un nivel de violencia que va a exacerbarse muerto Perón en el año 74. Y eso va a producir una crisis de dominación política y una crisis de gobernabilidad muy fuerte en el gobierno que va a dar continuidad al peronismo una vez que Perón haya muerto allá por el año 1974. Pero retomemos. El texto de Mónica Gordillo, voy a hacer un repaso rápido, esto ya lo vimos. Lo que plantea en principio es que el periodo que se abre tras el golpe de Estado al gobierno de Perón en 1955 es un periodo de muchísima inestabilidad política, es un periodo que se caracteriza por la exclusión de las mayorías populares de la representatividad política, y por ende es un periodo en el cual se van a alternar gobiernos de facto directamente y gobiernos de esto que se dio en llamar en esa época democracias restringidas, ¿no? Entonces, entre 1955 y 1973, lo que tenemos es inestabilidad política, proscripción del peronismo e imposibilidad de legitimar un modelo económico alternativo al peronismo. En ese contexto, situar la Revolución Libertadora como un proyecto que abrevaba en el ideario más tradicional de un intento de retornar a algo del orden del modelo exportador primario, fracasado, el mundo había cambiado, los sindicatos y los sectores obreros articulados por el peronismo comienzan a ejercer una creciente resistencia y una creciente protesta, seguido un gobierno como el de Arturo Frondizi, que es un gobierno desarrollista, que insiste en desarrollar los sectores industriales, incrementar la sustitución de importaciones, pero que se encuentra hackeado por un lado por su propia promesa de dar apertura política al retorno del peronismo y por este tutelaje militar de las Fuerzas Armadas, que comienzan a expresar en su propio seno las contradicciones entre los distintos intereses económicos que empiezan a representar también las Fuerzas Armadas. Esto es grandes industrias de capitales fundamentalmente norteamericanos, vinculadas al petróleo, al sector automotriz, y por otro lado, estos sectores exportadores primarios tradicionales. Entonces la escena política se complejiza y se complejiza también la resistencia peronista en cuanto a esa falta de representación popular. El movimiento obrero comienza, no, acá estamos más adelante, el movimiento obrero comienza a
aparecer como un factor de poder en términos de su representatividad, pero también en términos de lo que es la posibilidad de movilizar y desmovilizar a los sectores trabajadores. Con lo cual, habrá sectores del movimiento obrero, organizados, sindicalizados, sectores más burocratizados que comenzarán a tejer lazos de connivencia y de conveniencia con, por ejemplo, la dictadura de Onganía que comienza en el año 1966 y que pone fin al gobierno de Arturo Umberto Illia, que había sido un oasis de libertades civiles y de expresión y de posibilidades de dar curso a esto que Eric Hobsbawm llamaba el acceso de los sectores juveniles a la representación política, por ejemplo, en los claustros universitarios. Entonces, el gobierno de Illia había dado cauce a esta revolución social y cultural, generando conflictividad social con los sectores juveniles, con los sectores feministas y también con ciertos sectores trabajadores. Eso hay que entenderlo, eso hay que intentar plantearlo. Ese auge de la movilización y de la juventud estudiantil en su movimiento hacia una alianza con el sector obrero organizado, pero no con el sector obrero organizado burocratizado y negociador, sino con un sector obrero organizado que planteaba una creciente búsqueda de derechos y que planteaba un enfrentamiento con el sector industrial transnacional. Entonces, en Argentina, durante el gobierno de Illia, se sientan las bases de una alianza política obrero-estudiantil, con lo cual lo que vemos es funcionar esos dos grupos mencionados por Eric Hobsbawm en la Revolución Social, con una diferencia respecto de lo que Hobsbawm planteaba allí, porque en el caso argentino no habrá un aburguesamiento y una próspera mediocridad de los sectores obreros, sino que habrá también grupos sindicalizados, más combativos, que van a ponerse a luchar por derechos junto con el sector estudiantil. Esa es una diferencia muy grande entre lo que pasó en Argentina, donde sí se produjo esa alianza obrero-estudiantil, y lo que pasó en Europa, por ejemplo, en los países del primer mundo capitalista, donde no se produjo mayoritariamente esa alianza. ¿Sí? Entonces, digo, es dable que haya una pregunta ahora o en el examen final respecto, fíjense hasta qué lugar es importante relacionar los textos, porque bien puede haber una pregunta por la diferencia entre el planteo de Eric Hobsbawm vinculado a lo que fue, o no fue, mejor dicho, en ese caso, la relación entre el sector obrero y el sector estudiantil en el primer mundo capitalista y lo que sí fue esa relación en Argentina. ¿Sí? Ahí hay una diferencia muy grande. Hobsbawm plantea un escenario general, pero que está pensado desde el primer mundo. Y allí hay una diferencia central, una diferencia crucial. Porque de esa alianza entre los sectores obreros y estudiantiles va a surgir el principio del fin de esa dictadura que es o que fue la Revolución Argentina y que fue la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía. No sé si logro darme a entender. Sí se produjo en Argentina y se va a expresar en el Cordobazo, que es una movilización popular que da por tierra en el año 69 con esa idea del orden que venía a imponer el gobierno de Onganía, la dictadura de Onganía. Esa movilización popular que articula las movilizaciones obreras y estudiantiles es el principio del fin de una dictadura. Y es el principio del fin de la proscripción del peronismo, que va a tardar 2 o 3 años en cristalizar. Pero el Cordobazo es la puerta de apertura política, es la puerta de salida para esa dictadura, es la puerta de salida para Onganía, en definitiva, junto con lo que va a ser el secuestro y la muerte de
Aramburu a manos de montoneros en el año 70, justo un año después del Cordobazo. Entonces, pero logré dar cuenta de esa diferencia entre lo que es el planteo de Hobsbawm y lo que es el planteo de Hobsbawm para el primer mundo industrial y para ese bienestar de los sectores obreros y lo que es en un país del tercer mundo una alianza obrero-estudiantil que sí se produce. Bueno, espero que así sea. Digo, esa es una pregunta que en general... ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, después cualquier cosa preguntame o preguntale a tus compañeros por lo que dije de los encuentros presenciales, por favor. ¿Y quiénes formaban parte del grupo Montoneros? Bueno, Romina, y del grupo Montoneros formaban parte jóvenes, en general de clase media alta, urbana, católica, en líneas generales, y que habían comenzado a plantear que el único camino, estaban en contra de las dictaduras, por supuesto que estaban en contra de los militares, estaban en contra de los militares, pero en algunos casos extremos provenían de familias militares. Digo, estamos en el terreno de esto que Hobsbawm planteaba como abismo generacional. Estamos en el encuentro de jóvenes que venían a expresar una muy fuerte rebeldía en contra de un sistema dictatorial, económicamente injusto, que impedía la expresión de los sectores juveniles, y montados en un discurso que venía a plantear que era justificada y hasta necesaria la violencia de los sectores subordinados respecto de los sectores que ejercían el poder dictatorial, justamente en el marco de la imposibilidad de ejercer otro tipo de oposición política, ¿no? Pero en líneas generales, montoneros específicamente eran sectores vinculados a clases medias y medias altas y provenientes en muchos casos de familias profundamente antiperonistas y que encontraron en el peronismo y en la, si se quiere, idealización de la figura de Perón, una proyección de alguien que iba a venir a realizar, no sé si leyeron el texto de Nicolás Casullo que les mandé, espero que hayan podido hacerlo, creo que está bastante claro, ¿no? Ellos proyectaban en Perón una esperanza de un futuro más justo, más libre, más igualitario, y que vinculaban en algunos casos al socialismo. Esto es, al fin de la dominación económica capitalista. Y Perón, este es el texto de Maristela Vampa, ¿no? El próximo texto que tenemos, espoleaba, estimulaba esas luchas en el marco, insisto, de las dictaduras. Ahora, cuando se restaure en Argentina en el año 73 un funcionamiento democrático, lo que habrá que hacer es desescalar ese nivel de violencia armada, es desescalar ese nivel de movilización social e intentar reconducirlo a un funcionamiento institucional normal. Y además, por otra parte, cuando Perón vuelva en el 73, ¿quién va a ser Perón? ¿El tipo que va a gobernar al lado de las organizaciones sindicales más tradicionales, más verticalistas, más burocráticas, etcétera? ¿O el tipo que decía que el Che Guevara era el mejor de nosotros y que en todos los países había que realizar una revolución socialista? ¿Cómo iba a funcionar eso? Lo cierto es que en los primeros 70, que es el periodo que estamos transitando, Perón estimula a las organizaciones armadas y las manda como formaciones especiales, entre comillas, a desestabilizar a unas dictaduras que impedían su retorno. ¿Sí? Perón avanza con todo lo que tiene a la mano. Avanza con el movimiento sindical, avanza con la juventud movilizada en las calles y avanza con las formaciones o las organizaciones armadas que reivindican al peronismo y que, por cierto, no son solamente montoneros, ¿no? Hay muchas más organizaciones armadas que no son montoneros y que forman parte del peronismo. Y hay organizaciones armadas que no forman parte del peronismo,
pero que también son organizaciones armadas. Lo que hay que entender es que estamos en el contexto de dictaduras, ¿sí? Y que el retorno de Perón al país se hace posible solamente a partir de la resistencia de todos los sectores que se movilizan en contra de las dictaduras. Bien. Y de eso se trata lo que plantea el texto de Mónica Gordillo en la página, por ejemplo, 344. Comienza a plantearse la lucha armada en el marco de dictaduras que se extienden cada vez por más años, comienza a plantearse la lucha armada como una forma o como la única forma de acceder al poder, como la única forma de sacarse de encima a esas dictaduras que oprimen a los sectores trabajadores y que gobiernan a favor de los grandes capitales industriales vinculados a empresas transnacionales. ¿Sí? Situemos la violencia como había que situarla a comienzos de esos años 70, en muchos casos como un planteo que vinculaba el ejercicio de la violencia de los sectores subordinados como la única manera de cambiar algo de la realidad social. Y ahí Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas Peronistas, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Montoneros, una serie de organizaciones armadas que no hay que confundir tampoco con las organizaciones de superficie, multitudinarias, masivas, estudiantiles, etc. Los militantes armados en términos numéricos eran un número muy reducido, ¿sí? No eran un ejército movilizado que podía enfrentarse con el ejército argentino. O sea, no piensen eso porque sería una locura. Eran un grupo de militantes armados muy reducido que producía acciones bastante espectaculares y que en algunos casos tenían que ver con, por ejemplo, no sé, el secuestro de camiones de leche y el desvío de esos camiones de leche a las villas miseria y su reparto entre los sectores más vulnerables de la sociedad, y que en otros casos tenía que ver con el secuestro de gerentes de organizaciones transnacionales y el cobro de cuantiosos rescates. Y que en muchos casos esas organizaciones o esas acciones armadas gozaban de la aquiescencia o la simpatía de enormes sectores sociales que también estaban cansados de vivir en el marco de gobiernos dictatoriales. Pero bueno, y en ese marco la movilización que va a hacer el cordobazo pidiendo derechos laborales, pago de horas extras, el cordobazo se produce, valga la redundancia, en Córdoba, y está encabezado por estudiantes de la Universidad de Córdoba y por trabajadores de la Universidad de Córdoba, y son trabajadores que piden el cumplimiento de ciertos derechos, el pago completo del sábado, la media jornada del sábado, el pago doble de las horas extras, etc. Y son trabajadores que forman parte en muchos casos de las industrias automotrices radicadas en el extrarradio o el conurbano de la ciudad de Córdoba. Trabajadores que ganaban muy bien, eso quiero decir, pero que habían forjado sindicatos muy combativos que estaban por fuera de los sindicatos más burocratizados. Hay una muy fuerte represión del ejército, el ejército interviene en las ciudades, bloquea la ciudad, pero se encuentra con una ciudad tomada por esos trabajadores y estudiantes. Hay un trabajador barra estudiantes de apellido Mena que es asesinado por el ejército en esas movidas o en esas jornadas, y que justamente lo que viene a articular es el doble estatuto de este muchacho, que era estudiante y trabajador al mismo tiempo, ¿no? Viene a ser como una ilustración de lo que fueron esas jornadas. Y luego, bueno, Montoneros secuestra y fusila al general Aramburu en el marco de un acto que ellos llaman de justicia popular. Se arrogan la representación popular y fusilan a Aramburu en una estancia de una localidad de la provincia de Buenos Aires que se llama Timote. Bueno, y los fusilan, esto es un acto que conmueve a la sociedad, ¿no? O sea, vienen a justiciar
dicen, a quien volteó o a quien realizó un golpe de Estado, un gobierno popular, y fue responsable de los fusilamientos de José León Suárez, ¿no? Esto conmueve a la sociedad y bueno, significa el fin del gobierno de Onganía. Después habrá dos dictadores más, Levingston y Lanusse. Después habrá actos muy espectaculares como la fuga de la cárcel de Trelew, los fusilamientos que realiza la Marina en la base Almirante Sar de militantes que estaban presos en el penal de Rawson. Fusilan sin juicio e intentan dibujar un intento de fuga a chicos y chicas que estaban privados de su libertad en la Patagonia, y un grupo de militantes logra secuestrar un avión y fugar a Chile, donde el gobierno de Salvador Allende les da asilo. Toda una movida muy espectacular, pueden buscar sobre esto hay películas, pero eso conmueve muchísimo a la opinión pública. Cuando están velando esos militantes en un local del Partido Peronista, la dictadura irrumpe con tanquetas en un velorio, toda una serie de brutalidades así. Pero el nivel de violencia social es muy creciente y hay una sociedad muy movilizada. De ahí parte el texto de Maristela Svampa. El texto de Maristela Svampa, que insisto, se llama El populismo imposible y sus actores, lo que viene a plantear es básicamente que la vuelta de Perón al país es posible solo porque hay un periodo que es el fin de esa dictadura, que es un periodo de muy fuerte movilización social, que será el que permita o el que habilite el retorno de Perón al país. Y el que ponga fin a... Bueno, eso en realidad es posterior, Joel. Pero de lo que estamos hablando, que es el periodo anterior a la dictadura que comienza en el 76, es de un periodo que si lo pensamos, y es bueno que lo pensemos así, es un intervalo muy breve entre dos dictaduras. Si se quiere plantear de una manera, Argentina entre el año 66 y el año 83 tiene un periodo de menos de 3 años donde hay un funcionamiento institucional, ¿no? Y Argentina, por ejemplo, y por decir algo, en el año 74 es el único país de Latinoamérica que tiene un funcionamiento democrático, ¿no? Porque ya en Chile se produjo un golpe de Estado, y en Uruguay, en Brasil ya veníamos de una dictadura, igual que en Paraguay, etc., ¿no? Es un breve intervalo de funcionamiento institucional al cual se llega, plantea Maristela Svampa, porque hay un periodo muy fuerte de movilización social, ¿sí? Que permite la restauración, por así decirlo, de Perón en el poder, tras las elecciones que va a ganar en el año 73. Pero digo, Perón puede volver al país solo porque se produjo esa enorme movilización social que permitió abrir las puertas a esa posibilidad. Y Perón se veía en el marco de todas las contradicciones sociales y de las dictaduras y de la creciente violencia social, se veía, plantea Maristela Svampa, como el garante, en la página 386, de la paz social. ¿Sí? Dice Maristela Svampa, otro de los factores importantes de esta difícil transición, ¿cuál es la transición? La restauración democrática, la vuelta de Perón al país después de la dictadura del 66 al 73. Otro de los factores importantes para esta difícil transición fue la estrategia política adoptada por Perón, quien no vaciló en utilizar la creciente amenaza de la guerrilla urbana en su pulseada política con las Fuerzas Armadas, y más específicamente con Lanusse, el último de los dictadores de esta dictadura. Así su lenguaje guerrillerista se convirtió en un recurso disuasivo eficaz frente a unas Fuerzas Armadas educadas en la doctrina de la seguridad nacional, al tiempo que terminó por situar al propio Perón como la única alternativa capaz de garantizar la paz social amenazada.
Perón no solo no condenó a las organizaciones armadas, sino que hizo todo lo posible por alentar su accionar. Me parece que es lo suficientemente claro. Ahora, lo que va a pasar es que una vez que Perón vuelva al país en el año 73, estas organizaciones que él había estimulado, de alguna manera, van a estar esperando algo. ¿Y qué van a estar esperando? Poder. ¿Dónde? ¿Quién? Gabriela. Sí, sí, poder. Y también van a estar esperando, en el caso de una enorme militancia que quizás no formaba parte de las organizaciones armadas, pero que sí simpatizaba con las organizaciones armadas, que Perón realice algo de lo que ellos y ellas esperaban que realice. Esto es una transición hacia una economía de corte socialista, más revolucionaria, etc. Y para eso sí, un lugar de poder en el futuro gobierno de Perón. Porque iban a pensar o iban a considerar, y bastante justificadamente, por cierto, que en gran parte o en buena parte ese retorno de Perón al país obedecía a lo que habían hecho para combatir dictaduras, exponiendo su cuerpo, sus vidas, movilizándose, etc. Entonces sí, iban a esperar poder y también iban a fantasear en algunos casos con que Perón era un líder que iba a llevar al país al socialismo. Como plantea Maristeles Vampa, Perón no hizo nada por, cito, desalentar ese accionar. Al contrario, lo alentó todo lo que pudo. Entonces, primer momento planteado en el texto de Maristeles Vampa, enorme movilización social. Y de esa movilización social, sectores contradictorios. Una juventud que espera cambios políticos, que espera democracia, que espera en muchos casos socialismo. Pensemos que hasta el 11 de septiembre del 73 en Chile había un gobierno socialista, democrático, por lo demás. Pensemos en la Revolución Cubana. Entonces, esos sectores juveniles que se movilizan, que ponen en jaque a la dictadura, que realizan el Cordobazo, que realizan acciones de movilización y de protesta social en pos de la restauración democrática, organizaciones armadas, sectores sindicales, combativos y burocráticos, y toda esa constelación de factores contradictorios entre sí, otra vez aunados por un objetivo que tiene que ver con la restauración democrática y, en definitiva, en esta coyuntura histórica, eso está encarnado en el retorno de Perón al país. ¿Sí? Es Perón el que aparece, y es muy loco esto porque nos habla a través de los liderazgos carismáticos, las personas, las personalidades, es este anciano el que aparece encarnando una serie de objetivos, ideales, muy contradictorios entre sí. Pero en un primer, bueno, ahora vamos a mencionar eso, ¿no? En un primer momento hay una movilización social que es en contra de la dictadura, que es a favor de una apertura democrática, a favor de las libertades civiles, a favor de cambios económicos, etcétera, pero que tiene que ver con muy fuertemente con el retorno del viejo caudillo popular, en el cual cada quien proyecta lo que proyecta. Los viejos sindicalistas peronistas van a rememorar los años dorados del peronismo, los beneficios para la clase trabajadora, los jóvenes van a ver en este caudillo, en este que se llamó a sí mismo, abro comillas porque es un fraseo peronista que son increíbles, se llamó a sí mismo un león herbívoro. En este león herbívoro van a ver un caudillo que va a conducir al país al socialismo.
en este, abro comillas otra vez, en este Padre eterno van a ver a quien pueda reconducir todas esas fuerzas contradictorias en un gran movimiento popular, que no sabíamos muy bien de qué se trataba, pero es la figura de Perón. Y la vida por Perón en muchos casos era literal, aunque a nosotros nos parezca muy loco, ¿no? ¿Quién diría hoy en día, y plantéenselo, quién diría hoy en día la vida por N, rellene con el nombre de cualquier político o política que se puedan imaginar? Yo no me lo imagino. Alguien actuando eso realmente, ¿no? La vida por N, N1, N2, N3, no importa, lo que sea. Pero en ese momento funcionaba de alguna manera, lo cual no deja de ser un poco estremecedor. Por ejemplo, y la violencia justificada. El texto de Maristela Svampa plantea una encuesta del año 71 en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Córdoba, en la cual el 51 y el 53% de la población respectivamente justificaba y alentaba esto que se llamaba violencia desde abajo, que era la violencia guerrillera, es decir, había casi como un consenso social en que eran dictaduras que había que expulsar ejerciendo la violencia y en que el pueblo tenía el derecho de ejercer la violencia contra la violencia estatal, que era violencia dictatorial, ¿no? Esto está en la página 388. Hacia 1972, una sociedad movilizada y el líder proscripto se encuentran y las izquierdas se peronizan, dice Maristela Svampa. Es decir, vastos sectores de la izquierda no peronista también van a ver en Perón el líder que va o que iba a conducir al país al socialismo. Entonces, momento uno, muy claramente, Maristela Svampa, una sociedad movilizada. Clímax de esa sociedad movilizada, hitos de esa sociedad movilizada, bueno, el Cordobazo, más adelante va a ser el primer retorno o el fracasado retorno de Perón al país, el primer retorno de Perón al país. Más adelante va a ser el episodio de Seiza, que preguntaba Eduardo, que es el retorno de Perón al país. Más adelante va a ser la elección de Cámpora como presidente. Y más adelante va a ser la elección de Perón como presidente. Ahora vamos a repasar un poco todo eso. Si quieren pueden leer sobre toda esa historia, es fantástico. Pero quiero decir, a mí en términos de ordenar el texto, me interesa situar una sociedad movilizada hacia la tendencia revolucionaria de la izquierda peronista y hacia ese estímulo que Perón realiza hacia esa izquierda peronista, y una juventud muy movilizada detrás de esos ideales. Insisto sobre esto para que quede muy claro, que no tiene que ver y que no se vincula necesariamente a organizaciones armadas. Las organizaciones armadas son un pequeño segmento de estos grupos juveniles que realizan acciones armadas. ¿Sí? Pero la juventud movilizada, la juventud que respalda el discurso de movilización social y un eventual peronismo vinculado a la distribución de la riqueza, al socialismo, etc., es terriblemente masiva en la juventud peronista, distinta de las organizaciones armadas, que son muy minoritarias y que, insisto, cuentan en ciertas acciones que realizan con un amplio consenso social. Piensen una sociedad atravesada por proscripciones, dictaduras, violencias, represión, etc. Como plantea Maristela Svampa y lo pone en la página 389, lo voy a leer de vuelta, es un lindo texto de Maristela, igual que el otro que vamos a tener para leer más adelante. Y ella utiliza, y esto es muy lindo, porque utiliza un recurso casi literario, que son los signos de admiración.
ella en la página 389 escribe entre signos de admiración. Es raro en un texto académico y queremos en la facultad que una escritora utilice signos de admiración. Sin embargo, ella lo hace, entonces denle el valor a la hora de leer. Y dice, ¿cuántos jóvenes había que solo conocían el peronismo? Y esto va a la pregunta de Romina, creo que era Romina, me parece, porque se refiere a Montoneros y a la juventud peronista en general. ¿Cuántos jóvenes había que solo conocían el peronismo desde las entrañas mismas del antiperonismo y que en esa hora pugnaban por ser los primeros en vitorear al líder en nombre de una utopía situada en la ambigua intersección entre la patria socialista y la patria peronista? Yo se lo tengo remarcado con círculo en el texto porque me parece que dice muchas cosas, ¿no? ¿Cuántos jóvenes había que solo conocían el peronismo desde las entrañas mismas del antiperonismo, es decir, de familias antiperonistas, de familias muy gorilas, y de clase media alta, y que en esa hora pugnaban por ser los primeros en vitorear al líder en nombre de una utopía? O sea, pues solo conocían una utopía, solo conocían los relatos de los sectores populares, porque en un país donde no hay democracia y no se puede votar a el partido mayoritario, solo se conocen las narrativas idealizadas de quienes habían gozado de ciertos beneficios con el peronismo. Y es muy gracioso como lo dice, y pugnaban por ser los primeros en vitorear al líder en nombre de una utopía. ¿Sí? Es importante retener esto, porque esa es la sociedad movilizada. Después va a estar la cruda realidad, otra vez. Y ahí la pregunta de Eduardo, ¿qué pasó en Ezeiza? ¿Qué pasó cuando Perón efectivamente volvió? Vamos a llegar a eso, porque es un día clave en toda esta historia. Pero retener otra vez un primer momento de enorme movilización que se vincula también a la masacre de Trelew que Maristela sitúa en la página 391, ¿no? O sea, la Marina fusilando jóvenes de modo completamente irregular, o sea, 16 jóvenes fusilados, las fotos, chicos y chicas súper jóvenes, nada. Y esas imágenes verdaderamente conmovedoras, ¿no? De ver estos, después, insisto, tanques de guerra entrando al velatorio de algunos de estos jóvenes, ¿no? Como una cosa de una brutalidad asombrosa realmente de parte de estas dictaduras en el marco de esa movilización social. Y bueno, la dictadura, en la figura de su último dictador, el general Lanusse, que decide que otra vez, piénsenlo siempre en lo que es la recurrencia de estos movimientos, ¿no? Piénsenlo en términos de la misma lógica que impulsó a la ley Sáenz Peña, porque uno podría decir, ¿y por qué esta dictadura de golpe se encontró con que tenía que abrir la válvula de la democracia? Y porque no resistía más una sociedad movilizada como estaba movilizada esa sociedad. Entonces no hubo otro movimiento posible que no fuera el de plantear una apertura democrática que incluyera al peronismo. ¿Sí? Entonces, bueno, se plantea la realización de elecciones, pero como en el marco, si se quiere, de esta especie de juego de espejos entre un dictador en retirada y Perón en el exilio, no podía haber una claudicación tan grande para esa dictadura y plantean esta cláusula de que, bueno, van a haber elecciones, pero no se puede presentar Juan Domingo Perón en esas elecciones porque no estaba en el país en el momento en el cual se llamó elecciones, pero no estaba en el país porque la misma dictadura que llamaba elecciones no le permitía estar en el país. Toda una cosa francamente irrisoria o ridícula, pero que tiene que ver con esta especie de herida narcisista que hubiera implicado claudicar al punto de tener que entregar los atributos presidenciales al mismo Perón. Entonces, bien, no sé si fue muy rápido, si se entendió lo que dije, o si me hice entender. Se va a llamar elecciones, pero Perón no se puede presentar, ¿no? Y ahí se produce un episodio extraño. Un episodio extraño. Entonces, bueno, Perón dice, no me dejan presentar
lo voy a poner a Cámpora, que se presente Camporita. Bueno, y Camporita, que era uno de los hombres más obsecuentes del peronismo, del primer peronismo, era un hombre de una obsecuencia clamorosa, y que nos lleva a pensar, ¿no?, si había ahí como una especie de extraña adhesión casi mística a la figura de Perón, o qué. Hay un libro extraordinario de un señor que se llama Miguel Bonazo, que se llama el libro del presidente que no fue, cuya lectura recomiendo, que habla de Cámpora. Es como en gran parte una biografía de Cámpora, pero que relata todos estos días del año 73. Perón dice, no hay nadie que sea más fiel, como un perro es fiel. Vean, buscan el video alguna vez en el que Perón hace una comparación entre los gatos y los perros. ¿Vieron ese video? ¿Alguna vez lo vieron? Bueno, Perón hace una comparación entre los dice, quien conozca gatos y perros sabrá que los perros son fieles, que los perros por más que uno los eche, los perros vuelven, y que a los perros hay que patearlos para sacárselos de encima. Dice, bueno, y los gatos son distintos, ¿no? Los gatos son diferentes, dice, los gatos son taimados, son ladinos, etc. Y en ese mismo video, donde después dice que él tenía un perro que se llamaba León. Dice, yo tenía un perro que se llamaba León. Y yo lo llamaba León, León. Es muy gracioso, el tipo es muy gracioso contando estas cosas. Dice, yo lo llamaba al perro, le decía, León, vení. Y León venía. Pero yo sabía que no era un león, yo sabía que era un perro. Aparte, si Saussure lo escucha hablar a Perón, si cualquier lingüista lo escucha hablar a Perón, se hace una panzada, ¿no? Porque está el valor, el significante como imagen auditiva y el significante como significado, ¿no? En semiótica se hace una panzada con esto. Entonces, claro, él decía León, León, y León venía, pero yo sabía que León era un perro, que León no era un león. Y hay algunos peronistas, dice Perón, que son como León, mi perro. Hay algunos peronistas que yo los llamo y les digo, vengan peronistas, y vienen, pero yo sé que no son peronistas. No, terrible. Entonces es cuando el tipo empieza a amenazar. Se dicen peronistas, pero no son peronistas. Y empieza a jugar con esto de quiénes son los verdaderos peronistas. Y empieza a decir los peronistas son los que las 20 verdades peronistas. Y los peronistas son las organizaciones sindicales. Y los peronistas somos peronistas, nada de socialismo, etcétera, etcétera. Y empieza a marcar una línea, en la cual empieza a decir, hay algunos que son como mi perro León. Y es terrible, yo después les voy a mandar un video donde el tipo directamente los amenaza a los militantes de la izquierda peronista. Bueno, pero vamos a hablar más de esto. Lo cierto es que cuando él tiene prohibido acceder al país y ser candidato a presidente, coloca allí una candidatura que es la candidatura de Héctor Cámpora. Héctor Cámpora es electo presidente como un vicario de Perón. Es Cámpora al gobierno, Perón al poder, y Cámpora, ¿qué iba a hacer? Se iba a aferrar al poder. Cámpora iba a establecer un camporato. ¿Qué haría Cámpora si supiera todo lo que pasó después con su apellido, ¿no? Es una gran pregunta esa. ¿Qué haría Cámpora, que era un dentista de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que de golpe era presidente y la juventud movilizada detrás del tío Cámpora, porque lo llamaban, si Perón es como un padre, no sabemos qué haría el tío, pero si Perón es como un padre, Cámpora es como un tío, decían los jóvenes, y Perón entonces pasó a ser, Cámpora pasó a ser el tío Cámpora. Y Maristela Svampa llama a esto, un primer momento, la consagración de la juventud. Ella dice, el gobierno de Cámpora es la consagración de la juventud. Cámpora empieza a producir extraños episodios una vez que es electo presidente. Cámpora produce episodios raros. Cámpora es electo presidente y todo el mundo sabía que Cámpora en el gobierno y Perón en el poder, y que Cámpora lo que iba a hacer
era llamar a elecciones en las cuales se pudiera presentar Perón. Pero Cámpora de pronto se encuentra rodeado de jóvenes que lo llevan en la cresta de la ola, y Cámpora se encuentra liderando un movimiento juvenil que lo lleva, por ejemplo, a liberar a los presos políticos. La juventud va a la cárcel de Devoto y Cámpora dice, bueno, los presos políticos sean liberados porque son presos de una dictadura, y Cámpora comienza a colocar en ciertos lugares de poder ministros muy jóvenes, muy progresistas, muy contestatarios, muy socialistas, etcétera, etcétera. Y Perón lo pone en caja rápidamente. No, Perón de pronto dice, ¿qué estás haciendo, Cámpora? Vos tenés que llamar a elecciones, Cámpora, y solamente llamar a elecciones. Es la consagración de la juventud, plantea Maritela Vampa. Es el momento de apogeo de la juventud, donde esa juventud movilizada forma parte del gobierno de Cámpora, se moviliza, consigue cosas, etc. Y piensa que prepara las condiciones necesarias para realizar el regreso de Perón al país. Bueno, craso error. En ese contexto, el gobierno de Cámpora dura ¿cuánto? 47 días. Que es lo que podía durar, no podía durar más que eso. En ese contexto, bueno, Perón vuelve al país y ese retorno de Perón al país que ustedes tienen en la página 402 y 403 del texto, va a hacer estallar y ya nos va a poner en la línea de lo que es la segunda etapa en esta cronología o en esta lógica y cronología que plantea el texto de Maristel Vampa, que es la explosión de las contradicciones al interior del peronismo. Es decir, la vuelta de Perón va a exhibir de modo dramático y violento las enormes contradicciones que se habían incubado en el peronismo durante todos estos años de proscripción y sobre todo a partir de finales de los años 60 y que se habían exacerbado durante estos días de gobierno de Héctor Cámpora. Ahora, la vuelta de Perón, la concreción de la realización de la vuelta de Perón al poder, hace explotar esas contradicciones que la movilización de alguna manera disimulaba y que el objetivo común de alguna manera disimulaba. Porque acá no los unía el espanto, acá los unía el regreso del jefe, el regreso del líder. Estamos en este movimiento vinculado en una gran proporción al liderazgo carismático de Juan Domingo Perón. O sea, lo que unía, lo que aglutinaba, lo que cohesionaba precariamente, por cierto, todas estas contradicciones entre los sectores sindicalistas, entre los sectores de la tradición más burocrática del sindicalismo peronista, los sectores juveniles, era el retorno del jefe, el retorno del líder. Una vez producido ese retorno, ese efecto que la movilización tenía de aglutinante cesa y las contradicciones internas explotan. El retorno de Perón, página 402 y 403 del texto de Maristel Vampa, hace explotar esas contradicciones. Segunda etapa del texto de Maristel Vampa, contradicciones. ¿Sí? Entonces, a una etapa vinculada a no, imposible sin los anteojos, literalmente no veo nada. A una, no, de verdad, no, y menos a esta hora, y menos a esta altura del cuatrimestre y de la existencia. El segundo momento, explosión de las contradicciones. ¿Entre quiénes? Entre los sectores de la derecha peronista y los sectores
de la juventud y la izquierda peronista movilizada. ¿Y dónde explotan? En Ezeiza. Explotan en Ezeiza, ustedes fíjense, Perón no llega a tocar el territorio nacional y ya eso había explotado. Y no llega a tocar literalmente porque no puede aterrizar en Ezeiza. El vuelo que trae a Perón es tal, el desconcierto y la violencia desatada en los alrededores del aeropuerto que tiene que aterrizar en otro lado. Entonces, no habiendo tocado tierra Perón, ya las contradicciones habían explotado. Tómenlo como metáfora si quieren, porque de lo que se trataba era, como había planteado Gabriela, de ver quiénes ocupaban los sectores más cercanos al palco en el cual se esperaba la palabra de Perón. Quiénes iban a estar más cerca del líder, porque se leía eso en el marco de la tradición movilizante del peronismo, se veía eso como una metáfora de lo que iba a ser el futuro gobierno de Perón. ¿Sí? Los que estemos más cerca somos los que vamos a... No, en absoluto, Martín, no, fue... busquen el libro de Horacio Berbisky sobre Ezeiza, es fascinante, una locura, además. Uno ve las calcomanías de un automóvil club argentino, y dice, es verdad que el automóvil club argentino prestaba las radios para que coordinaran la represión ilegal de los sectores juveniles. No, una locura. Realmente una locura, ¿eh? Y que una locura que expresa el nivel de violencia incubado en esa sociedad. Se trataba de ver eso, de ver qué sectores tenían la mayor cercanía al líder, qué sectores iban a poder formar parte del gobierno futuro que Perón iba a organizar. Y en el caso de los sectores juveniles, algo muy loco y algo que suponía un desconocimiento de los íntimos resortes del peronismo y del líder y del caudillo popular, que era pensar que le iban a marcar la cancha a Perón, que era pensar que iban a... sí, porque fue realmente un infierno eso. Era pensar que iban a poder influir en el armado que Perón iba a tener de su gobierno y en las políticas que iba a desarrollar. Lo cual fue un error, fue una locura. Y además de ser un error y una locura, despertó las iras del viejo caudillo. ¿Cómo a mí me van a venir a decir estos imberbes cómo tengo que formar mi gobierno? Porque así los va a llamar más adelante, imberbes. Es una palabra fantástica, por cierto. Imberbes, estúpidos, etc. Después les voy a mandar esos videos. Pero en Ezeiza se produce una emboscada y se produce una masacre de la derecha peronista hacia los sectores juveniles. Fíjense cuál era la retórica que algunos de los integrantes de las columnas que movilizaban a la juventud peronista y a la organización Montoneros dice: nosotros pensábamos que íbamos a una fiesta entre amigos, por eso solamente llevábamos armas cortas. Literal, ¿no? O sea, íbamos como a brindar entre amigos, llevábamos solamente armas de puño, o sea, no nos llevábamos armas largas. Estos locos estaban, ¿no? Y entonces se produjo ahí una masacre. O sea, la derecha peronista emboscó y embocó a la izquierda peronista y se produjo una cantidad de muertos, represión ilegal, grupos parapoliciales, etc. Y se veía, la izquierda peronista vio en esa emboscada a la derecha, las organizaciones sindicales, y era más complejo que eso, había organizaciones parapoliciales vinculadas a un personaje muy siniestro de ese entonces que se llamaba López Rega, etc. Ahora, después de Ezeiza, Perón hace un discurso, Perón no era nada. Quiero que reparen en este detalle, que no es un detalle. Perón no era nada, quiero decir, Perón no tenía ningún cargo. Era un señor que volvía de un exilio de 18 años y que estaba en el país. Pero no era nada, no tenía ningún cargo en un organigrama estatal.
Sin embargo, al día siguiente de los episodios de Seiza, reparen en esta parte de la cronología porque es interesante. Al día siguiente del acto, de no acto y de la violencia de Seiza, Perón hace un discurso que se transmite por cadena nacional. Registran lo que les estoy diciendo, alguien que no era nadie, en términos formales. Digo para ir a, si quieren pensarlo desde Max Weber, esto es relacionar los textos, ¿se dan cuenta? O sea, en términos racionales legales, ¿por qué ese hombre aparece haciendo un discurso por cadena nacional? No es nadie en el organigrama. Diría un burócrata. De un burócrata que se plantee o que se plante en el lugar de la dominación racional legal, dice, ¿por qué este señor que no es nadie hace un discurso por cadena nacional? Ahora, leído en clave de liderazgo carismático de la Argentina real de esa época, Perón hacía un discurso por cadena nacional y era lo más lógico del mundo. No sé si logro transmitir lo que les quiero decir. Se pone el traje de teniente general del ejército, porque el gobierno de Campos había restaurado sus grados militares y los había incrementado, y vestido de milico, con todas las insignias, empieza a hablar de los infiltrados que hay en el peronismo. Después se los voy a mandar ese discurso. Es un discurso terrible. Es un discurso terrible y amenazante, porque dice, hay infiltrados en el movimiento nacional, hay infiltrados en el peronismo, hay ideologías extranjeras y hay personas que se movilizan con designios inconfesables para infiltrar el movimiento nacional. ¿A quiénes se refiere? A la izquierda peronista. ¿Pero cómo? Hace 4 años éramos una juventud maravillosa y ahora somos infiltrados con designios inconfesables. Fuerte, ¿no? Ese es el texto de Casullo que yo les mandé, ¿no? Casullo lo que expresa son jóvenes movilizados que de golpe se encuentran con un ¿quién es este tipo? ¿Quién es Perón? ¿No? Y se produce una explosión de esas contradicciones internas en el peronismo que se resuelve de la peor manera. Digo, la inteligencia es la de Nicolás Casullo en ese texto que yo les envié. Y es la inteligencia que muchos cuadros de la juventud y de las organizaciones armadas no tuvieron. Fíjense la inteligencia de Casullo cuando dice es hora de pensar en Perón, en ese desconocido, y ahí adelante dice, yo lo puse en negrita, nunca entender ese límite como nuestra inmediata aparición estelar suplantándolo. No se trataba, dice Casullo, no se trata de suplantar a Perón. ¿De qué se trata en la juventud? Dice, y lo que plantea Casullo es, se trata de esperar. Se trata de esperar, nuestro momento va a ser otro, acá lo dice. Yo lo estoy marcando con el... Ahí lo están viendo. ¿Ven cuando él dice otra historia dentro de la misma historia? Pasar a cuidar la historia, toda la historia. Lo nuestro, plantea Casullo, que en ese entonces tenía 27 o 28 años, lo nuestro es más adelante. Es lo que vendrá, posiblemente los años 80. Es imprescindible y decisivo cambiar los rumbos, repensar nuestro lugar, enriquecer el debate político, cuidar los frentes, oír al pueblo, intervenir en lo posible en el gobierno. Esa es una posición inteligente. La gente no suele ser inteligente, pero Casullo sí era inteligente. Entonces Casullo lo que dice ahí, y siempre traigo este texto, porque está escrito en el calor del momento, y por un tipo que no llegaba a los 30 años, lo que dice es, tenemos que esperar. No nos podemos pelear con este tipo, porque el pueblo lo quiere a este tipo. El pueblo adora a este tipo, nos guste o no nos guste. Tenemos que esperar, tenemos que armarnos, tenemos que pensar y tenemos que esperar a los 80. Básicamente está diciendo tenemos que esperar que se muera y tener un lugar desde el cual hacer política. Bueno, no fue eso lo que pasó. No fue eso. Explotaron las contradicciones. Explotaron
las contradicciones. Tienen un fragmento de ese discurso de Perón en la página 405, en el cual Perón se despoja completamente de su ambigüedad y toma partido por la derecha peronista. Bueno, es electo presidente Perón en el septiembre del 73. Perdón, creo que es en septiembre del 73, octubre del 73, creo que es en septiembre, y es elegido presidente con él. Antonella, pensé que estabas tomando una copa de vino y ya estabas queriendo No, revolear. no, no. Cuando termine la clase, ahora no. Quería Es agua. revolear algo con la pantalla, decía, me parece muy fuerte que hagan No, es eso. agüita, es agüita. Si ya cuando sacan cosas y empiezan a comer y todo eso, es como que digo, es injusto. Pero una copa de vino me parece ya muy fuerte. Este, Perón es electo En el presidente, aula creo que en estaríamos septiembre comiendo del un 70. sándwich ahí, profe. En el aula estarían calzando ese sándwich, nada, terrible, que es totalmente tóxico, el que compraron en algún lugar, que bromatología no aprobó en el aula. Seguramente. Qué tiempos aquellos, chicas. Eh, Me agarró una añoranza en los cursos y de la gente que no se dormía, ¿verdad? Ahora también hay un montón de gente que no se dormía atrás de las pantallas. Sí, claro, nada, y ahí te da hambre y cuando la gente te dice, o se pone a pensar, tengo media hora con suerte, no te comas al perro, no sé, pedí un paquete de galletitas, algo. El perro no. No, sí, se escucha entrecortado. Perdón. ¿Ustedes me ven? ¿Me escuchan? Se te Lo escucha vemos, cortado, pero está profe. detenido en el tiempo. Estoy detenido en el tiempo, ¿vieron? Es así. ¿Volvimos? Qué bueno. Ahí Sí, volvió, volvió. volvió. Qué lindo, escriben eso. Ha volvido, profe. Ahí Ahora volvió. se fue otra vez. Se robotizó. Ah, vos sos Gianfranco Fazio. De la Mari, claro. Me volvés loco. Este curso tiene gente que... Es como los testigos protegidos de las series. Mm, oh, 1, 2, 3 probando. No sé qué hacer. Ahí se te ve bien y se escucha. Quizás probá por ahí, profe, sin la cámara, a ver si se traba. Blanco y negro. ¿Cómo quieres, fijita?
Profe, ¿Yo? ¿Cámara? Cámara, sí, 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 ahí. Buenas noches. Estoy transmitiendo en directo desde... Tampoco que se vuelvan Ahí pareciera que el audio va mejor, ¿eh? eh, abandonar la llamada. Estoy abandonando la llamada. Vamos. profe, probá en volver a entrar, si no, y te esperamos. Pues lo terminamos por hoy. Termínelo si quiere. Quien quiera terminar, termine. Y simplemente retírese sin Ahora dolor. estás, muy bien. Bueno, apaga. ¿Estamos? Bueno, continúo. Continúo. Es terrible continuar. Estamos en la oscuridad. ¿Otra vez? Bueno, sigo hablando. Ah, ¿se escucha bien en la cámara? Ah, genial, genial, buenísimo. Mejor, para mí es una re tranquilidad. Es más, a partir de ahora va a ser sin la cámara. Está terrible sin una cámara. Nada, nada, bueno, me re perdí. Me re perdí. Gana la selección. Saca el 62% de los votos. Con lo cual, de lo que se puede dar cuenta es de un consenso bastante amplio, líder vuelto del exilio, quien podía reconducir cierta normalización institucional del país. A los días de ganar Perón las elecciones es asesinado el líder de la Unión Obrera Metalúrgica, un señor que se llamaba José Ignacio Rucci. Es decir, uno de los representantes más conspicuos de esa derecha sindical peronista. Si bien la organización Montoneros no reivindica ese atentado y ese asesinato, es un asesinato que lleva las marcas de su autoría. Un rompimiento absoluto ya respecto de la figura de Perón con la izquierda peronista. Allí Perón dice que Rucci era como un hijo para él y que haberlo matado a Rucci era como haberle cortado las piernas, digo, porque esa frase que se le adjudica habitualmente al extinto Diego Maradona, también la podemos situar en el catálogo de frases del general Perón. Me cortaron las piernas, dijo. Así que bueno, el 23 de septiembre, Perón es electo. Toda esta cronología la tiene en el texto de Perón. A comienzos del año 74, él le plantea a los diputados que representaban a la juventud peronista, porque bueno, en esas elecciones en las cuales él es electo presidente, hubo algunos diputados y diputadas que representaban a la tendencia revolucionaria del peronismo y a la juventud peronista que habían sido electos y electas para formar parte del Parlamento, y él los recibe en la Quinta de Olivos con las cámaras de la televisión encendidas
y les dice lo siguiente. Este texto no está en el trabajo de Maristela Vampa. Yo estoy con la cámara apagada, se me puedo cortar. Bueno, yo voy a hacer una cosa. Que se descortó. Que no se corte. No sean tan parcos. Anda más o menos. Porque si me dicen, Es no, que yo por necesito que no se por corte. momentos arranca, viene bien, y después cuando está ahí en lo mejor empieza como así. Ese sí, esa es la, la existencia cotidiana de un neurótico es esa, básicamente. Así, sí, qué sé yo. Sí, también, todo eso que están diciendo no se diferencia tanto de la versión en vivo. Así que no se preocupen mucho por eso. Es terrible esto, ¿saben? Que yo ya la estoy pasando como bastante mal con esto. Sí, no, pero piénsenlo. Sí, ustedes igual, salvo Martín, en línea. Vos tenés la cámara prendida, la Mari, bueno, yo no te veo, por ejemplo. Sí, salvo honrosas excepciones, en general tienen la cámara apagada. Cosas que yo respeto y entiendo absolutamente, pero que, nada, yo creo que 5 minutos por clase deberían ser obligatorios con cámara prendida. Yo les voy a ver las caras, hay gente que, por ejemplo, Ezequiel, yo no sé quién es Ezequiel en realidad, perdón que lo diga así, Ezequiel de Filpo. ¿Está en el listado de Ezequiel de Filpo? ¿Dónde está? Ezequiel. ¿Pero vos, Ezequiel, estás en el listado de la materia? Bueno, ves esas cosas. Perdón, pero a mí me generan cierta inquietud, porque yo digo, por ahí el curso se viralizó y a mí eso me parece como genial, qué sé yo. Eh, Buenísimo. Entren todos. Claro, uno no es que, es como, qué cosa, ¿no? Es terrible lo que estamos atravesando. De verdad, en serio, nos está dejando cicatrices subjetivas duraderas. Retomo, qué sé yo, no sé, yo no sé cómo me percibo tampoco. Como docente no me percibo. A veces me percibo como locutor de radio que podría decir buenas noches, estamos transmitiendo directamente desde la base Marambio o no sé qué cosa. Podría decir cualquier cosa. Perón no les dijo cualquier cosa. Perón les dijo a los diputados, es difícil en mi carrera Perón porque era muy florido. Perón les dijo esto: nadie está obligado a permanecer. Sí, yo no sé, yo entiendo, todo el mundo tiene problemas. Yo tengo la suerte y la fortuna de tener yo tengo la suerte y la fortuna de, por otro trabajo que tengo, contar con un espacio en el cual pueda haber silencio durante largas horas y no tengo ese problema. Pero la verdad que tener un espacio en el cual estar en silencio, en una casa y poder hablar así, bueno, eh, se superentiende. Bueno, Perón les dice esto, lo cita a la Casa de Gobierno y les dice: nadie está obligado a permanecer en una fracción política. El que no está contento se va. En este sentido, nosotros, que es yo en ese caso, no vamos a poner el menor inconveniente. Quien esté en una tendencia diferente a la de ser peronista, lo que debe hacer es irse a la lucha. Y yo soy técnico en eso, no hay nada que hacerle, más que imponerle y enfrentarle con la lucha. Y no atarse las manos frente a esa fuerza. Y especialmente, no atarse las manos suprimiendo la ley que lo puede sancionar. Voy a prender la cámara. Punto. Sigue Perón. Porque nosotros, desgraciadamente, tenemos que actuar dentro de la ley. Porque si en este momento no tuviéramos que actuar dentro de la ley, ya lo habríamos terminado en una semana. Para nosotros es un problema bien claro
Queremos seguir actuando dentro de la ley y para no salir de ella necesitamos que la ley sea tan fuerte como lo hacen ellos. Ahora bien, si nosotros no tenemos en cuenta la ley, en una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar y lo mato, que es lo que hacen ellos. Si tenemos ley, el camino será otro, y les aseguro que si tenemos que enfrentar la violencia con la violencia, lo haremos a cualquier precio porque no estamos aquí de monigotes. Chan no se cortó. Fue que guardé silencio para que mediten las palabras que estaba diciendo. El tipo dice, lo voy a hacer dentro de la ley. Pero lo voy a buscar. Así que quédense con nosotros, o quédense conmigo, o váyanse. Pero si se van a buscar dentro de la ley, si se van del peronismo, dentro de la ley los voy a buscar. Ese es Perón hablándole a los, sí, tapones, con lo que tenían. Les tiró con de todo, con lo que tenía, pero no les tiró con ir fuera de la ley. Menuda diferencia. Dice, lo voy a hacer dentro de la ley, porque fuera de la ley, en una semana voy y los mato. Dice, siniestras palabras, pero palabras que vienen a prefigurar lo que va a pasar. Sí, se entendió. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con estos dispositivos porque vieron cómo es. Después, enseguida, la máquina habla por uno. Pero bueno, yo creo que con esto hasta acá, con esto que les leí recién, estamos más o menos bien. Fíjense lo que les dice, fíjense los niveles de amenaza y fíjense en esta segunda etapa que plantea y que es periodo, pero es en la diacronía, yo sigo hablando y termino de hablar y corto yo y me voy, perdón, porque ya está. Sí. Se desenlazan las cosas incubadas durante mucho tiempo de autoritarismo a mucha velocidad y en muy poco tiempo. ¿Sí? En muy poco tiempo. ¿Qué es el tiempo que transcurre entre la vuelta de Perón al país, que es en el 73, y la muerte de Perón, que es en el 74? O sea, es un año. En un año, esa movilización se convierte en contradicciones. Perón es electo presidente, intenta reconducir todo este caos, pero que, insisto, es caos por las dictaduras que habían asolado el país anteriormente y que no habían permitido dirimir esas contradicciones en el marco institucional o democrático de los partidos políticos, de las elecciones, y que van a comenzar a dirimirse en el marco de la violencia institucional que este país había atravesado durante los anteriores 18 años. Es importante situar eso. Esta es una sociedad, la que se expresa en el 73 y en el 74, que carece completamente de prácticas democráticas, simbólicas, de disenso, de debate, de una dominación, si se quiere, racional y legal vinculada al cumplimiento de ciertas normas. Por eso sucede lo que sucede en este año, en el cual esas contradicciones se desenlazan